prescribe nunca. Solo prescribe siempre lo que ellos hacen. Está la Casa Real metida, lógicamente, porque la Casa Real perdón, son los más ladrones de este país, los Borbones, que además no son ni españoles, vienen de fuera. Pero esos no son emigrantes. No, claro que no. Pero imagínate el padre, o sea, el que aticó, que era un borracho, se caía y se rompía el fémur porque iba borracho siempre, y después lo pagábamos nosotros, los españoles. El niño que tiene le falta un agua, lo que pasa es que tiene muchos estudios, claro, a base de enseñarle, lógicamente, pues, pero le falta un agua. Y la señora que tiene al lado, pues nada, tiene mejor buscar que una periodista de élite para que le diga lo que tiene que decir. Con las niñas no me voy a meter, pero que España tiene que volver a ser una república. O sea, nosotros no tenemos que estar con cuentos de hadas y de princesas y príncipes, eso ya ni siquiera había que enseñárselo a nuestros niños. Que mira que estamos al Disney dando caña siempre con la historia de los príncipes y las princesas, parece que le va bien a ellos, pero España tiene que ser republicana. Sí. Como Juan, vamos a barrio, ¿no? Volviendo un poquitín al barrio, cuando os hablo de la migración de los españoles que vinieron, ¿no? La migración española, Sí. y si te puedes analizar un poco fríamente con la migración extranjera, ¿no? Sí. Te das cuenta, y ahora yo por ejemplo hablando a veces con mis padres, ¿no? Desde aquella época yo vine por primera vez aquí en la calle Puchica de Paz, en tal sitio, yo dormía aquí, teníamos una cortina donde dormían mis dos hermanos y tenía otra cortina donde dormía mi tío. Eso, si te pones a analizar, es justamente lo que está pasando hoy en día con la migración extranjera, ¿no? Lamentablemente que nosotros vemos y decimos, ¿cómo pueden dormir así? ¿No? ¿Cómo pueden estar así? Lamentablemente sí. Y además, fíjate, te voy a decir más. Yo recuerdo, yo fui el nieto de mi abuelo, Jesús, que cuando venía la gente de Andalucía, de Málaga, que se conocían, había noches en casa del abuelo que había durmiendo gente con la cabeza para un lado y los pies para otro. Porque mi abuelo siempre ha sido muy solidario, siempre. Y a lo mejor eran pocos días, ¿no? 3 o 4 días hasta que se le buscaba, pues eso, en Vista Alegre, o otra familia, y se repartía, para que no hubiera tanta incomodidad. Desde luego la solidaridad era impresionante, los primeros que vinieron a la ciudad, los primeros visitadores, que digo yo, de esta Cataluña aquí en Cerdanos, que esto es Cerdanos. Después ya te explicaré por qué. ¿Tiene 1000 años, ¿no? O más de 1000 años, ¿no? Claro, venían en esas condiciones. Entonces también fíjate que había una cosa muy importante que me pasa ahora, que el centro de Mataró, está en el vídeo ese de hace 10 años, que tienes tú la copia, había que ir a comprarlo todo al centro de Mataró, y entonces la burguesía catalana se aprovechaba de los inmigrantes, porque el precio que tenían que pagar los inmigrantes, por ejemplo, por ir a comprar leche a la Granja Caral, que todavía existe, o el carbón a la Plaza de Noyers, y el petróleo. Bueno, el petróleo estaba más aquí a los Burós, ¿no? Primero fue Plaza de Noyers, los Burós, primero fue el Picón, ¿vale? Y después fue el petróleo, salieron las cocinas con petróleo, Sí, era la hostia, yo me acuerdo, era la hostia, era pequeño. Yo creo que la burguesía mataronina, o sea, mataronesa, del tiempo de Franco, por Nicoco Franco también, que estaban muy bien, no les pasaba nada, y encontraron en la gente que vino de fuera, en los andaluces, extremeños y murcianos, no me sale nunca de decirlo, una beta impresionante, porque además nos vendieron las peores tierras que había en Mataró, porque aquí la viña había sufrido una enfermedad, que no recuerdo el nombre, la filoxera, y entonces ya no producía. Lo mejor fue vendérselo a los andaluces y tal. El barrio de Cerdañola, Pueblo Seco, no tenía agua, tuvo agua después, se sacaba pues en cubas. Después había un tío que le decían el teniente, que venía y te limpiaba el chicle del contador, porque iba por goteo. Y cuando se te acababa el depósito de Uralita, que además era chungo, porque después se demostró que era chungo, no pasaba nada, pues ya no tenías agua. Y te cobraban en mano lo que les daba la gana a ellos porque no había contador. Eso vino después. Yo creo que, y lo digo en el documental ese, que fui también protagonista de ese documental, aquí se aprovecharon mucho de nosotros. Mucho. Diga a quien quiera lo que quiera decir. Y ahora nos dicen, bueno, pues acá sois iguales que nosotros, os queremos para la independencia, por ejemplo, hace poco, Omnium Cultural, esa historia que tengo que decir, que tengo muchos amigos dentro, que no me refiero a las personas, sino a lo que es el sistema de estamento, vinieron a la barrio de Ciudadana a pedir el voto, para sí,
la independencia y no han vuelto a venir. Y no han vuelto a venir más. Alguien supongo que les dijo, si no tenéis el voto de los inmigrantes o de los hijos de los inmigrantes, y es lógico también que ya se sienten más catalanes que andaluces, los medios sociales, y es lógico también, porque el proceso, pues esto, aquí vamos a sacar los votos que nos mandan. Yo no me gusta tocar el tema de la independencia, yo no lo soy, yo no soy independentista, más faltaría. Pero respeto también a quien quiera hacerlo, pero que se han aprovechado a nosotros y se siguen aprovechando. Lo digo así, con tan claro, ¿no? Lo digo porque nos llamamos Sánchez II. Y otros se llaman Rodríguez Jiménez. Y otros se llaman García. Y otros se llaman otros apellidos que venimos por fuera. Y ayer, una persona que me decía quién era de un partido político, él me decía a mí, si cogiéramos todos los apellidos de todas las personas que trabajan en el Ayuntamiento de Mataró, respetando a todas las personas que trabajan en el Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Mataró parecería un ayuntamiento de Palafrugell, por ahí arriba, de Lérida o de Gerona, porque la mayoría, casi el 90 y pico %, son apellidos catalanes. Bueno, se ha demostrado que las personas catalanas no son más inteligentes que las españolas y las españolas más inteligentes que las catalanas. Por lo tanto, el porcentaje abruma. Sentarismo. Exacto, es sectarismo. Hay gente que lo estará viendo y mañana dirá, ya se han pasado otra vez, es española, no. Y el que quiera que lo demuestre que no es así. Los datos están ahí. No, nosotros, y se pueden pedir, ¿eh? Eso queda claro, nosotros aquí no vamos a cortar la libertad. No, que cada uno... Bueno, faltaría más. Vale, que cada uno critique. Con lo que costó en su momento ganársela. Claro, es lo que yo pienso y lo digo como Juanito Golondrina, por supuesto, que queda muy claro. Y nací aquí y lo sigo sintiendo así. Y tengo 5 hijos que han nacido aquí, bueno no, el pequeño nació en Punta Umbría, de cuando no, tenemos en la familia, pero se sienten bien, igual que sus hermanos, lógicamente, y defienden también su comunidad, su tierra, que es Cataluña. Aquí aún en el barrio tenemos la costumbre, bueno, nosotros no. Voy a matarlo. Voy a bajar a Mataró. Y aquí aún, pero si te vas a zonas altas como la Llante, por ejemplo, ahí casi la mayoría, voy a bajar a Mataró, voy a Mataró. Eso sabes por qué es. Mira, esta mañana hablando con un romano, un amigo mío, Miguel Ángel, que está en Los Almás, y estábamos ahí en el Lindal, que me había tomado una tira, no porque estuviera nervioso, sino que me ha dicho que va muy bien para la clase. Y me tomó una tira y estaba viendo llover, digo, joder, digo, pues me voy por Mataró. Y me dice, escucha Juan, dice igual que mi padre. Pero no estaba en Mataró, digo, sí, estaba en Mataró, pero es que lo de Cerdañola, cuando bajamos, porque antes había mucho trecho, porque no había nada entre Cerdañola y Mataró, era los salesianos y el escampado y la carretera argentona, que no sabía dónde se llamaba Puchicalapar, su solución después, la carretera, era la que dividía a los dos barrios. Decían que dividía a los dos barrios de Ciudadela, cuando Ciudadela solamente es una, siempre decíamos, siempre, ¿dónde va? A Mataró. ¿Por qué? Porque por lo seco era todo. Entonces, lo que te ¿dónde preguntaba va? A Argentona. Si va a Argentona, voy a Argentona, y a Mataró. Hay mucha gente que critica eso. bueno, incluso para muchos era la forma de expresarse, ¿no? ¿A dónde van, no? Sin ninguna interés. No hay ningún desprecio ni nada. Ni que te sientas que no eres de Mataró. Mataró es todo. Aunque habría que pensarse en la independencia de Cerdañola. Eso siempre habría que... Yo tengo muy convencido en eso, ¿eh? La independencia no podemos pedirlo, pero la secesión sí. ¿Sabes por qué? Una sencilla razón. Mira, te voy a explicar muy Por lo menos que se invierta más. muy rápido, porque cuando tú tienes un barrio de 32.000 habitantes, con los problemas que tiene Cerdañola, y que no te hacen caso ningún gobierno, ni este que hay ahora, ni el que hubo anterior, ni el otro, ninguno, cuando Cerdañola tiene una carencia en deporte, en aparcamiento, en actividad, en comercio, o sea... ¿Cuántos pabellones hay en Mataró? No sé, hay 4 o 5, no sé, ¿no? ¿Y Cerdañola? Ninguno. Pero ya no ¿Eso es normal? No, normal, pero ya no solo un pabellón de deporte, no. Ya no solo eso, es que no tiene servicios. Y es el barrio más grande, ¿eh? Y es el barrio. 30.000 habitantes. Cerdañola sería la segunda ciudad del Maresme si fuera independiente, más que Premiá. Entonces, Premiá tiene todas esas cosas que tiene, pues Cerdañola si fuera independiente tendría su pabellón, su cine, su esto comercial, como decíamos, hablábamos ayer,
la zona deportiva la podríamos poner ahí al lado del Sorral, que tenemos todo el espacio, tendríamos una salida al mar para tener nuestro Bueno, tenemos el Sorral, el Sorral sí, es sí, una zona de nuestro puerto ahí, puerto de Sedañola, y hasta podríamos convencer al Corte Inglés de que no lo haga en Nerviada, sino que lo haga ahí abajo, en el campo del Camí del Mir, porque el campo lo subimos aquí arriba. Mira, ahí no hay ningún problema con nadie, lo podían hacer, podía estar hecho. Bueno, hay unas cuantas vigas allí que se van a Sí, aprovechar. digo esto, ¿sabes por qué digo esto? Fíjate, es una paradoja. Pero digo esto porque lo que necesita Celanyola es inversión. No tenemos nada aquí, tenemos que ir fuera del barrio. Si tenemos que... Oye, pero eso el que comercial está fuera, Sí. está fuera, no tenemos nada. Lo único que tenemos aquí es asuntos sociales, en Nunciada, que nos quitaron la Politécnica, que no sé por qué, porque aquí venía mucha gente de fuera. Y también había un comercio o gente que compraba en los alrededores y las cafeterías, lo hemos perdido. No tenemos absolutamente nada más. Es un barrio ahora mismo abandonado y muerto. Y además tiene una cosa muy importante, que es negativa, que está en un camino de convertirse en un gueto. Pero en un gueto. Pero no en un gueto porque haya inmigrantes, no, en un gueto porque está totalmente abandonado. O sea, tenemos suciedad en la calle. Eso es lo que te queremos preguntar, claro, ¿no? Hay falta de civismo. Y dice, es que la gente es incívica, sí, la gente es incívica, pero habrá que enseñar. Exactamente. Pero si eres incívico con el coche, te multan rápido. Sí, pero si hay incívico, no. Entonces no. Cuando vas con el perro, esta gente que lástima el perro, pobrecito, el perro, con la perra, y va ese energúmeno que mira para atrás y si no ve nadie deja la mierda ahí en medio, que vemos el barrio que está todo llena de mierda, de perros y de perras. Eso no puede ser, eso no puede ser. Eso hay que hacer algo. Cuando la gente no tira la basura en donde tiene que tirarla, eso hay que hacer algo. Porque si no hubiera contenedores diríamos... Claro, pero siempre echamos la culpa al incívico, sí, pero lo que dicen, el cívico hay que enseñarle a no ser incívico. Sí, pero aquí las únicas campañas que se han hecho en Mataró, que han costado dinero, lo han hecho el movimiento vecinal, bien, a nivel ciudad, pero que no ha tenido la repercusión que tiene que tener porque no tiene el apoyo del ayuntamiento. Las campañas hay que hacerlas con más curas. Bueno, este ayuntamiento acaba de entrar nuevo. Este ayuntamiento acaba de entrar nuevo, nosotros vivimos, bueno, con los vecinos y vecinas de Ciudadela, hay unos 100 días De gracia. pero es que estamos en abril y en mayo hemos perdido un año. No, pero tú sabes que este No, visita al alcalde, ¿no? Nos visita, el ayuntamiento lo trae aquí. Me conste que yo hablo de los cargos y no de las personas. No. De los cargos que ocupan porque me siento también colaborador en el pago de sus mensualidades. Por eso te digo que ahora en el mes de abril el ayuntamiento viene a nuestro Claro, barrio. sí, lo sé. ¿No? Pero el alcalde viene a Cedañola y hace de relaciones públicas. ¿Cómo habría que recibirle? Espera. Relaciones públicas está muy bien, Mora también hay relaciones públicas, tenemos también 4 años. Sí, ¿vale? Bien. Pero decir a un ciudadano que en una semana que tú estás en un barrio, ahora ya lo miraré, no. No. La visión no tiene que ser la del alcalde. La visión tiene que ser de los especialistas y técnicos que estamos pagando en el ayuntamiento. Y si no valen, que los cambien. Lo digo así, y si no valen, que los cambien. Que hay un montón de gente joven que tiene carrera, que está deseando entrar a cobrar ese. Pero igual cumplen una ordenanza, ¿no? Se limitan a cumplir las ordenanzas que hacen los políticos. Es verdad, pero tú sabes que cuando una persona tiene el puesto de trabajo asegurado, al final, no todos, te acabas durmiendo. Y entras en una espiral, de que como entre quien entre, y supongo que siempre pasa lo mismo, pero que entra porque mira en su silla, en los 4 años, lo digo así de claro, pues bueno, todo es una maquinaria que va por inercia, pero al final no se hace nada. Entonces significa que si yo me presento alcalde, no me van a hacer caso. O sea, ¿para qué van a una campaña electoral si yo quiero ser alcalde y no mando? Es que no te van a hacer caso, es que tú vas a pensar que no, tú, si salieras de alcalde, como saben todos, lo único que te plantearías es que no quieres tener problemas. Y si tienes problemas con los funcionarios, está prendido, porque tú no sabes nada de cómo es Mataró. Quien lo sabe son los funcionarios que llevan técnicos. Años, los técnicos, tal y cual. O sea que tú, sí, puedes hacer política, pero está aprendido a lo que te digan los, entre comillas, especialistas. Y pero el especialista puede estar quemado o puede necesitar un relevo. ¿Por qué? Porque la administración pública, junto con la administración judicial, son las únicas que no se han cambiado en España desde Franco.
¿Qué quiere decir con esto? Que si un trabajador siempre tiene la pica aquí de que puede ser despedido por su patrón, porque a lo mejor hay una persona que es mejor, o porque su trabajo no lo ha hecho bien, yo pienso, y ya sé que esto va a sentar como una bomba, que igual que los políticos cada 4 años tienen que hacer un examen para volverse a presentar, yo creo que los funcionarios todos. Una motivación. No, cada 4 años tienen que pasar modificaciones. Y si hay gente que se presenta, perdón, que es mejor que tú, pues te vas al paro como me voy yo, o te puedes ir tú, o te puedes ir tú, porque hay una persona que tira por detrás, y se acabó aquí de tener un trabajo vitalicio. No puede ser. No puede ser. La administración pública está obsoleta, hay que cambiarla. No, y si hay que está bien, adaptarla y si está a bien, los pues nuevos. oye, pues sigue, ¿no? Claro, si está bien, sí, claro, si eres el mejor. Actualizado, ¿no? Claro, si eres el mejor de la promoción, o Claro. si están 5 y están en 5, pues vale, sigue. Pero eso de tener un puesto de trabajo, y los sindicatos además, cuidado, que no te lo queda, los sindicatos que están ahí, los de funcionarios, hostia, pueden hacer cambiar políticas de ayuntamientos enteros. Mira lo que está pasando en la policía, yo no quiero entrar mucho en el tema, en la policía de Mataró, que ahora el alcalde quiere, el alcalde del gobierno, quieren cambiar el modelo de policía, pues se ve que hay a quien, al sindicato, que no les gusta, porque prefieren ser hombres de Harrison, por esas primas de productividad con el chaleco antibala, todas esas cuestiones, son muy bien, la seguridad lo primero, pero que la policía local no tiene que ser una policía como Mossos d'Esquadra, sino que tiene que tener unas prioridades muy diferentes, Más vecinas. más vecinal, más de acercamiento con la ciudadanía, y que los atracos y esas cosas que lo lleven los Mossos d'Esquadra, que para eso también es para